Yo quisiera que ustedes que vinieron a esta parroquia María Madre de la Misericordia, en este segundo domingo de Pascua, que hemos leído el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, 19, 31, tuviéramos claro lo siguiente: ¿cuál fue el error de Tomás? ¿Cuál fue el error de Tomás? Tomás no le creyó a sus compañeros. Sus compañeros le estaban diciendo: nosotros de manera física hemos visto al Señor. Es decir, aquel que murió en la cruz, nosotros lo hemos experimentado vivo. Hemos compartido con Él. Ese es el error de Tomás: no darle credibilidad a los testigos oculares de la resurrección. ¿Cuál es el problema nuestro? Que nosotros sí le damos credibilidad a cualquier persona o a cualquier discurso que nos hable de Jesús sin preocuparnos por la garantía del mensaje. Esa es también nuestra dificultad. Mientras que Tomás no acepta el testimonio de sus compañeros que son testigos oculares de la resurrección, es decir, ellos vieron a Jesús físicamente, lo experimentaron, no se lo imaginaron. Esto no es una percepción espiritual de Jesús resucitado, no, ellos vieron a Jesús, compartieron con Él, vieron sus heridas, y Tomás no quiso creer. ¿Cuál es el problema nuestro? Que nosotros hoy, por una mala enseñanza, porque nos estamos basando muchas veces en lo que dice dichosos los que crean sin haber visto, entonces decimos que solo la fe y la fe en Jesús salva. La pregunta es: ¿pero quién ha visto a Jesús y quién puede garantizar que mi fe es cierta? Solo aquella que se respalde, que se fundamente en la fe de estos discípulos. Esa es la idea que yo quiero que ustedes tengan hoy muy clara. Es decir, a nadie de nosotros nos consta que Jesús resucitó. Eso no le consta a nadie. Solo a los apóstoles, quienes lo vieron. Ninguno de los que estamos acá nos consta que Jesús ha muerto en una cruz para salvarnos, ni siquiera sabemos si existió. Solo lo sabemos porque hay unos testimonios vitales de unos hombres y unas mujeres que tuvieron una experiencia grandísima con Él, y ahí sí nadie lo puede negar, porque cualquier persona se puede meter a investigar si estos hombres existieron o no y cómo fueron desarrollando la evangelización. Eso nadie nos lo puede negar. Algo tuvieron estos señores con un cadáver, algo le pasó a estos señores con un cadáver, y ayer estaban muertos de miedo y al otro día empezaron a decir: somos testigos de que está vivo, ha resucitado, el mismo que crucificaron, y somos testigos oculares de las heridas en su cuerpo. Y a partir de eso empieza a construirse la iglesia. Y nosotros, ¿cómo tenemos la garantía de nuestra fe? Solo cuando pertenecemos a esa iglesia que ahonda sus raíces en estos apóstoles. Entonces, por ejemplo, supongamos, usted tiene un compañero en el trabajo que es luterano. Entonces usted le está hablando de Jesús, o es adventista, o es pentecostal, o es testigo de Jehová, o es mormón. Entonces usted le preguntaría: antes de hablarme de Jesús, demostrarme que de dónde procede tu iglesia. Y ustedes van a notar que muchas de esas iglesias surgen en el siglo XIX. ¿Jesús es del siglo XIX? No. Muchas iglesias, como son la luterana, la calvinista, la zumbista, la anglicana, proceden del siglo XVI. ¿Jesús es del siglo XVI? No. Jesús no es del siglo XVI. Por ende, ninguna de esas iglesias me puede garantizar que lo que está diciendo es cierto o no. ¿Por qué? Porque
porque a ellos no les consta, ni sus iglesias pueden garantizarme históricamente de que Jesús ha resucitado y que ha muerto en una cruz y que subió a los cielos y es el que me ha salvado. No me lo pueden garantizar. ¿Por qué no me lo pueden garantizar? Porque no están fundamentados en testigos oculares. Haga eso con la Iglesia Católica. Yo lo desafío a que usted haga eso con la Iglesia Católica. Mire la trayectoria de la Iglesia Católica. ¿Y qué va a descubrir usted? Que la Iglesia Católica viene desde el siglo I. A veces le dicen a uno, no, que fue Constantino quien se la inventó. Ay María, eso sí le falta mucho pelo para la moña. Porque es que mira, si Constantino se la inventó, entonces ¿por qué existe el primer concilio de Nicea que lo cita Constantino? Porque venía la iglesia con un problema grandísimo de los arrianos. Es decir, Constantino cuando oficializa la iglesia pensó que le iba a dar una armonía al imperio, pensó que le iba a dar una unidad del imperio, y lo que se encuentra es con una iglesia dividida entre unos que creían que Jesús era Dios y otros que creían que Jesús no era Dios. Es decir, unos que estaban a favor de Arrio, un padre de la iglesia de Alejandría, y otros que decían que no, que son de la escuela de Antioquía. Cuando Constantino oficializa la iglesia, cuando Constantino empieza a ver a la iglesia con buenos ojos, se le fue la faldita de cuadros, casi se le tiran en la faldita de cuadros porque se encontró una iglesia dividida. Entonces él dijo, me arreglan este problema ya mismo, y citaron entonces al concilio de Nicea, donde condenaron el arrianismo y dijeron, sí, Jesucristo es Dios. Pues y esto se lo inventó Constantino porque antes de Constantino ya venían los problemas, y que entonces ¿quién nos va a negar de todas estas persecuciones de Diocleciano y todas las persecuciones de Nerón y todo lo que pasó en el siglo II si el cristianismo se lo inventó Constantino? No sé si le falta mucha lectura, hombre, no, mucha lectura. Pero eso se lo dicen a uno, tan descaradamente, olvidando 4 siglos de la iglesia que ha sufrido significativamente. Luego la iglesia sí puede demostrar a través de su trayectoria que ha procedido de los apóstoles sin ninguna interrupción, y tan así, escúcheme en esto, que han querido interrumpirle la relación de la iglesia católica con los apóstoles, han querido interrumpir esa sucesión de la iglesia con los apóstoles, que ya dijeron y han dicho una leyenda de la Edad Media que había una papisa Juana. Hasta una película sacaron. Amiguito, usted no se ha dado cuenta en la Edad Media cómo vivía la gente. Primero, los papas no eran pobres, eran de la clase alta, eran los burgueses. Esa gente no se vestía sola, esa gente la vestían. En esa época no existían toallitas higiénicas. Entonces, ¿qué hacía esa mujer cuando tenía que pagar la cuota mensual? ¿Qué hacía? Como los que estaban alrededor de ella no se dieron cuenta que era una mujer. Por Dios, claro que se dieron cuenta. Eso no existe. Eso no es como ahora que todo el mundo tiene baño y solamente mueven una palanquita y ya. ¿Qué hacían? Sacaban un pato, sacaban ¿cómo es que le dicen a eso? Cuando no hay vasenilla, y cogen, y ahí tenían que hacer sus necesidades del noble, y no lo tiraban al baño, lo tiraban por la ventana. Y ahí es donde aparece, ¿se acuerdan ustedes en el siglo XVI, una cosa que se llama la peste bubónica, que casi mata a casi acaba con toda la población europea? Solamente se salvaron los que vivían en la... Entonces, ¿cómo me van a venir a decir, yo siglo XXI, que en la iglesia hubo una papisa? Por Dios bendito. Y la gente creyéndose esos cuentos. Ay, existió en la iglesia una papisa llamada Juana. Es mentira, eso es imposible. Más cuando conocemos la realidad como esa gente vivía. Esa gente no las vestían. A esas personas no tenían privacidad. Esas personas todo se lo hacían. A ellos los vestían, los bañaban, todo. Es como van a permitir un puesto tan importante. Quien era papa era dueño del cielo y de la tierra. Venir a entregárselo a una mujer que no valía ni 5, por Dios bendito.
y hacen películas y hacen no sé qué, y sobre todo que los católicos empiezan a tragarse esa cuenta en la Edad Media. Continuemos pues nuestra celebración eucarística. Ustedes no pertenecen a cualquier iglesia. Ustedes pertenecen a la Iglesia Católica, que les garantiza su fe, que está respaldada por la experiencia de unos hombres y unas mujeres que dijeron que habían visto físicamente, eso es importante señalar, vieron físicamente, tocaron, comprobaron que Jesús resucitó. Y sobre esa fe, sobre esa experiencia vital, sobre esa experiencia sin igual que tuvieron esos hombres y esas mujeres que empezaron a entregar su vida, se ha cimentado lo que hoy llamamos Iglesia Católica, y a la cual usted y yo pertenecemos. Por eso mucho cuidado, no se vayan a dejar engañar. Un Jesús fuera de la Iglesia Católica no existe. Un Jesús fuera de la Iglesia Católica es un nombre metafísico. Cuando usted se sale de la Iglesia Católica, Jesús no existe. Que usted le dé por creer en una fuerza divina que llamen Jesús, bueno, eso ya es cosa suya. Pero que usted logre entender quién es Jesús solamente dentro de la Iglesia Católica. Y ya termino con eso. En Bello, Bello es una población bastante complicada a nivel religioso, porque Bello tiene poblaciones muy numerosas de sectas, tanto que en Bello hay lugares donde las sectas, hay barrios que son de sectas. Bello es muy complicado porque tiene unas problemáticas religiosas muy serias. Y cuando pues yo estuve allá, vi eso, que la gente no distinguía bien o decía que era lo mismo ser católico que no ser católico, que era importante escuchar los pastores como los sacerdotes, que todos hablaban de lo mismo. Entonces yo me puse por los canales de televisión a hacer a analizar esa predicación de los pastores, a ver cuál era el asunto. ¿Y a qué conclusión llegué? Llegué a dos conclusiones. Primero, que esa gente tiene una capacidad para hablar muy grande, tiene una elocuencia muy grande, pero solo con la siguiente pregunta creo yo que le tumbo el discurso. ¿Cómo me garantiza usted que lo que usted está diciendo es cierto? Solamente le haría esa pregunta. Todo lo hermoso que usted está diciendo, toda la belleza que usted está diciendo, ¿cómo usted me garantiza que lo que usted me está diciendo es cierto? Y segundo, el discurso que ellos lanzan es un discurso de autoayuda, de autosuperación. Es decir, que cuando usted empieza a mirar ese discurso, están haciendo que la persona progrese, como que la persona se vaya ayudando a sí misma, como fortalecerle, como esa fuerza a la persona, o sea que se vuelve como un método de autoayuda. Y yo me pregunto, ¿ese es el cristianismo? Yo creo que lo hermoso del cristianismo es que Dios se hizo hombre, que me conoce, que yo le hablo a un Dios que me conoce, y que ese Dios murió en la cruz y resucitó. Yo para una autoayuda, pues para eso me busco algún método psicológico, me voy para algún psicólogo o me compro algún libro de autoayuda, pero yo ser cristiano para simplemente me digan un método de autoayuda no tiene ningún sentido. Fuera del cristianismo hay filosofías hermosas, es decir, si yo me pongo a estudiar la filosofía budista, o yo me pongo a mirar la filosofía oriental, eso tiene un contenido mucho más hermoso que de pronto lo que diga el cristianismo. Es decir, si nosotros vamos a buscar una filosofía en la vida, pues el cristianismo no es la solución. Hay muchos discursos para uno estudiar y tener una filosofía en la vida bonita, pero es que el cristianismo plantea una cosa que no le encuentro en otra parte, es que Dios se hizo exactamente igual a mí menos en el pecado, o sea que el pecado no es humano. Fuera de eso, muere en la cruz como yo también moriré, resucita y está sentado a la derecha de Dios Padre. Eso es lo que a mí me convence, no que tengas una filosofía de la vida.
A mí lo que me convence es que yo no camino solo, yo camino con Dios. Dios está a mi lado transformando la realidad. Eso es lo hermoso del cristianismo, no la sabiduría que pueda transmitir esto, porque de sabiduría está lleno el mundo, sino todos esos pensamientos orientales. Esa es la otra conclusión a la cual llegué. Esos pastores hablan muy bonito, pero son mensajes de autoayuda, pero no encarnan, no, ese Jesús que predica no tiene huesos, no tiene carne, es decir, es un Jesús que no ha existido. ¿Ve la diferencia? El Señor esté con vosotros.